Hola, bienvenidos al curso de capacitación para regantes en aspectos técnicos de operación y mantención de sistemas de riego. Este curso es parte del programa Transferencia para la Gestión Eficiente del Recurso Hídrico en la primera sección del río Aconcagua, que está implementando la Comisión Nacional de Riego a través de Consultorías Agraria Limitada. En esta sesión vamos a revisar los sistemas de riego y profundizaremos sobre los riegos tradicionales o gravitacionales. Existen dos grandes tipos de sistemas de riego. En los riegos gravitacionales, el agua se mueve por la superficie del suelo desde el punto más alto hasta el punto más bajo. En estos sistemas no se puede remontar la pendiente. Existen también los riegos presurizados, en donde el agua se mueve por tuberías con presión hasta un emisor. Dentro de este grupo existen dos grandes tipos. Los riegos por aspersión, en donde se moja todo el suelo, como cuando llueve, y los riegos localizados, en donde se moja una porción del suelo cerca de cada planta. Cada uno de estos sistemas tiene sus propias particularidades. Dentro de las diferencias entre riegos presurizados y riegos gravitacionales están las pérdidas que ocurren durante el riego. En los riegos existen dos tipos de pérdidas: el escurrimiento superficial, que es agua que escurre por la superficie del suelo yendo fuera del predio, y la percolación profunda, que es el agua que pasa la zona de raíces y que por lo tanto ya no puede ser aprovechado por las plantas. Recordemos que la suma de estas pérdidas son las que nos dan la eficiencia de riego. Mientras más pérdidas tengamos, menor es la eficiencia. Así, por ejemplo, si tenemos un riego con un 60% de eficiencia, significa que de cada 100 litros que utilizamos, solamente 60 quedan disponibles para la planta y los otros 40 se pierden. La eficiencia típica de los riegos gravitacionales bordea el 50% y puede ser incluso tan bajo como el 30%. En los riegos presurizados, por el contrario, la eficiencia es del 75 hasta el 90%. En los riegos gravitacionales existen las dos pérdidas: la pérdida por percolación profunda y la pérdida por escurrimiento superficial. La pérdida por percolación profunda ocurre porque el agua, al moverse en el suelo, está más tiempo en contacto en la cabecera que en el fondo del surco. La pérdida por escurrimiento superficial también es inevitable. Para que el agua llegue hasta el final del surco es necesario que apliquemos más agua de la que se puede infiltrar en el surco. En los riegos localizados, por el contrario, no debería existir escurrimiento superficial. Un riego bien diseñado no encharca el suelo ni escurre fuera del predio. Las pérdidas por percolación profunda ocurren para mantener un buen riego en todas las plantas por falta de uniformidad. Para regar bien la planta que recibe menos agua, debemos regar de más la planta que recibe más agua. Hablemos primero de los riegos gravitacionales. Los riegos gravitacionales son riegos de bajo costo de inversión y de bajo costo de operación. Tienen baja complejidad técnica y el tiempo de riego depende de la velocidad de infiltración del suelo. La velocidad de infiltración del suelo, sin embargo, es variable durante la temporada e incluso durante un riego. Es por eso que es muy difícil obtener riegos uniformes con riegos gravitacionales. La velocidad de infiltración es sumamente variable en los suelos. Suelos arcillosos suelen tener menor velocidad de infiltración y suelos arenosos mayor. Sin embargo, aspectos como cuándo se ha labrado, cuánto tiempo ha pasado desde el último riego e incluso qué vegetación tiene encima cambian notablemente cómo se comporta un suelo frente al agua. Pero además de eso, la velocidad de infiltración no es constante. A medida que va avanzando el riego, la velocidad va disminuyendo hasta que se estabiliza en una velocidad de infiltración base. Es por eso que durante los primeros minutos infiltra mucha más agua que en los últimos minutos de riego. Esta característica de la velocidad de infiltración es lo que hace que sea muy difícil lograr riegos gravitacionales uniformes. Con los gráficos de la diapositiva anterior, graficamos cuánta es el agua que infiltra durante 200 minutos de infiltración.
En el suelo 1 logramos 10 milímetros de infiltración, mientras que en el suelo 2 no alcanzamos a llegar a los 6 milímetros. El riego por surcos es probablemente el más extendido de los riegos gravitacionales y es el que tiene mayores posibilidades de ser mejorado. El largo de surco es la variable principal que se debe controlar para mejorar este tipo de riegos. Como el agua es cada vez menos a medida que avanza por el surco porque se va infiltrando, también la velocidad con que avanza por el surco es cada vez menor. Así tenemos que el agua se demora menos de 5 minutos en recorrer los primeros 10 metros, 6 minutos en recorrer los primeros 50, 25 minutos en recorrer los primeros 100, 1 hora 20 en recorrer 200 metros y 3 horas en recorrer 300 metros. Con un surco de 300 metros, al final de 3 horas de riego, habremos tenido 3 horas de infiltración en la cabecera del surco, mientras que al final no habremos regado nada. Esto genera la gran desuniformidad y que hubiéramos podido evitar si es que hubiéramos acortado el surco y por lo tanto la diferencia de tiempo entre el tiempo de riego de la cabecera y del fondo. La longitud ideal de un surco depende del tipo de suelo, fundamentalmente de la textura del suelo. Mientras más arcilloso sea un suelo, más largos podemos hacer los surcos. Por otra parte, mientras mayor sea la pendiente, el agua tiene más posibilidades de generar erosión y por lo tanto debemos usar caudales menores y usar también surcos más cortos. Otra forma como podemos mejorar los riegos por surco es utilizando caudales diferenciados para regar. Si utilizamos solo un caudal muy alto, tendremos mucho escurrimiento superficial. Si utilizamos solo un caudal muy bajo, tendremos mucha diferencia de tiempo de riego entre la cabecera y el fondo del surco. Podemos empezar regando con un caudal muy alto, de tal manera que alcancemos el fondo del surco rápidamente y después reducimos el caudal con el propósito de reducir el escurrimiento superficial. Este tipo de práctica la podemos utilizar, por ejemplo, utilizando sifones, de tal manera que podemos controlar exactamente cuánta es el agua que está entrando a cada surco. Empezamos regando con 2 sifones y al cabo de un tiempo retiramos uno. Otro mejoramiento que podemos hacer es mejorar la distribución. Cuando estamos regando por surcos, llevamos agua por acequias y durante todo ese trayecto estamos perdiendo agua, infiltrando y manteniendo un suelo permanentemente húmedo. Si conducimos el agua hasta el surco por medio de mangas o otro elemento impermeable, reduciremos fuertemente la cantidad de agua que se desperdicia por escurrimiento, por infiltración profunda. Los riegos californianos son un tipo de mejoramiento de riego por surcos en donde lo que se mejora es la distribución del agua y el control de agua que entra a cada surco. Eso es todo por esta sesión. Espero que les haya resultado útil los conceptos que revisamos. Hasta luego.